El título de esta lección es El liderazgo en la iglesia. El liderazgo en la iglesia. Y vamos a leer, por favor, si me acompaña, Efesios 4. Lo que la Biblia dice, primera de Timoteo dice ahí, ¿verdad? Capítulo 2. Y estaremos leyendo lo que la Biblia dice en cuanto al liderazgo de la Biblia, de la iglesia. Primera de Timoteo 2. Dice la Biblia, el versículo 9 en adelante. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde de mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, como habíamos dicho, el título de este mensaje es el liderazgo en la iglesia. Y más que nada, el liderazgo en la iglesia es de los hombres. El liderazgo en la iglesia se le dio al varón y no a la mujer. Mire, la Biblia dice que Dios le dio dones a todos los creyentes cuando fueron salvos. Pero además de dar dones a los hombres, dice la Biblia, que el Señor también dio hombres como dones a su iglesia. Efesios 4:11 dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice al final ahí? Pastores y maestros. Ahora la pregunta surge, ¿puede una mujer pastorear? ¿Puede una mujer ser líder de una congregación? Ahora, hay una gran importancia de dar un mensaje de este tema porque hay una onda de iglesias que ahora están ordenando a mujeres para ser pastoras. Últimamente, los metodistas tuvieron que separarse, ya se dividió su denominación porque no estaban de acuerdo que se ordenaran pastoras. Hay presbiterianos que ordenan a mujeres. Es más, la iglesia bautista en Brasil, hay una gran cantidad de mujeres pastoreando ahí. Aquí en América el número se ha doblado en los últimos 20 años y ahora hay muchas mujeres pastoreando. Alguien dijo, ¿qué le parece este debate? Y digo, no hay debate. La Biblia claramente enseña que los pastores de una iglesia son hombres. Ahora, además antes de comenzar, queremos dejarles saber que la mujer no es inferior. O sea, no estamos diciendo que no es importante y tampoco queremos que las mujeres piensan que Dios las ve como ciudadanas de segunda clase, sino que la Biblia nos dice que existe un orden. Dios es un Dios de orden. Vea lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién dice ahí? De todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Mira, aún en la Trinidad existe un orden. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo. ¿Esto quiere decir que Cristo es inferior? No. ¿Esto quiere decir que Cristo no es tan importante? No. En ninguna manera, sino que Dios nos muestra el orden aún en la Trinidad. Y dice la Biblia que el orden bíblico es que el hombre sea líder. La mujer tiene el mismo valor espiritual. La mujer juega un gran rol en la iglesia, en la sociedad y en la familia. Simplemente no se les dio el rol de liderazgo porque hay un orden. Ahora, esto no es una cuestión de discriminación, sino es lo que dice la Biblia. Nosotros creemos y siempre va a haber en esta iglesia y en nuestras iglesias varones como líderes. No van a ser las mujeres que van a liderar, van a ser hombres que van a estar al frente. El hombre debe ser el pastor de la iglesia. Ahora, hay oposición y a veces la gente usa Biblia como referencia para apoyar su falsa enseñanza. Tenga cuidado con gente que usa la Biblia como referencia y no la usa como base de doctrina, porque esa gente tiene que ignorar muchos pasajes. Vea lo que dice Gálatas 3:28, este pasaje lo usan muy a menudo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Dicen, ahí está, ve, en Cristo ya no importa si eres hombre o mujer, ya puedes tú liderar, puedes tener los dones, puedes pastorear. Pero mire, este pasaje en su contexto habla de la salvación. Y aquí está el primer error de la mayoría de los que practican esto, ordenan pastoras, es que ni siquiera son salvos. Yo no he conocido una pastora salva. Ahora quizá hay, no sé.
Pero yo personalmente no he conocido una pastora que me responda o me dé una respuesta bíblica en cuanto a su salvación. Mira lo que dice, bueno, no sé si está Gálatas 3 ahí. Vaya conmigo a Gálatas 3:24, por favor. Porque este es el contexto de este pasaje. Recuerde, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y el contexto es muy importante para determinar la interpretación de algún pasaje. Gálatas 3, vamos a leer el versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice así el versículo 24 de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El contexto habla de la salvación, que en Cristo Jesús no importa nuestro fondo, no importa nuestro género, somos salvos por la fe, somos hijos por la fe en Jesucristo. Ahora, otros citan Filipenses 1:18. Yo he escuchado pastores creyentes, hasta bautistas, citar este pasaje y dicen, bueno, quizá Dios no ha mandado a mujeres a ser pastoras, pero están predicando el evangelio, están haciendo algo bueno, pero recuerde que ni siquiera son salvos. Entonces no están ni siquiera predicando el evangelio. Y el pasaje es Filipenses 1:18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dicen, ellos anuncian a Cristo, pero no es verdad. No anuncian a Cristo, al Cristo bíblico, ni anuncian la salvación. Otro argumento es que lo que dijo Pablo era a un grupo específico. O sea, a los efesios, donde estaba Timoteo, o a los que estaban en los corintios, y algunos hasta dicen que era la opinión de Pablo. Y tuercen las escrituras porque dice, yo no permito. Fue la idea de Pablo. Otros dicen que era cultural, diciendo, en los tiempos de Pablo, dice que la ley no les permite. Decían ellos que la ley en Corinto no les permitía. Pero no están torciendo la escritura, porque dice como también lo dice la ley. O sea, uno tiene que ver la Biblia, la tiene que examinar y tenemos que sacar nuestra enseñanza de la Biblia, porque si yo ignoro una frase, puedo ignorar un versículo. Y si ignoro un versículo, puedo ignorar un capítulo. Y pues de una vez hay que tirar un libro entero a la basura. Mucha gente hace eso, dice, bueno, eso lo dijo Pablo, pero Jesús no lo dijo, y están descartando por completo lo que dijo Pablo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es palabra de Dios. Todo lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Y bueno, entre ellos hay otras oposiciones. Muchos dicen que es el Antiguo Testamento y las cosas cambiaron. Pero aquí Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Timoteo, cita al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Y bueno, si hay otras cosas que dicen, pastor, ¿y qué tal de ancianas? ¿Existen las ancianas? Bueno, según la Biblia en Tito, sí. ¿Qué tal las diaconisas? Las siervas, sí. ¿Qué tal las profetisas? Sí. Las 4 hijas de Felipe se les llamó profetisas. Todas ellas tienen su rol en la iglesia, pero no para ser pastoras. No para ser las líderes de la congregación. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de las ancianas en un momentito y de las diaconisas o las siervas. Pero mira, había profetisas como María, Débora, Hulda, la esposa de Isaías, Ana y las hijas de Felipe. Pero le vuelvo a recordar, Dios las usó para darnos un mensaje, para ayudar al pueblo de Dios, para alentar a los hombres, pero no fue para ser pastoras. Vamos a ver entonces algunos principios en cuanto al liderazgo en la iglesia. Las mujeres sí tienen talento, las mujeres tienen habilidades, Dios les habla. Algunas esposas tal vez tendrán más capacidad que sus esposos, pero esto no les da a ellas la autoridad de usurpar el orden que Dios ha dado. Recuerde que al hablar del rol de la mujer en la iglesia, la sociedad, la familia, tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Hoy en día hablan mucho del feminismo, pero el feminismo está enseñando que la mujer puede hacer lo que el hombre puede hacer. Se debe llamar masculismo, no feminismo. Si una mujer quiere agradar a Dios, debe actuar como Dios la designó, como femenina. Vamos a ver en primer lugar, el liderazgo se le dio a los varones. El liderazgo se le dio a los varones. Ahora,
el liderazgo no es un asunto de privilegio, es un asunto de responsabilidad. La gente dice, pues es el privilegio que ustedes tienen, el privilegio de hombres. Hoy en día se oye mucho esta frase, privilegio de hombre. Tú porque eres hombre puedes hacer esto, esto y esto y aquello. Los hombres también, no voy a defender ahorita a los hombres, pero los hombres son los que mueren más en este mundo. Los hombres son los que están muriendo más por este virus. Los hombres son los que mueren más en las guerras. Los hombres son los que mueren más cuando hay ataques domésticos en las casas. Los hombres son los que son encerrados más. Y los hombres sufren mucho. Ahora, no hay ni un privilegio de ser hombre. Ahora, en la sociedad sí podemos decir que hay gente que le llaman machistas. Entonces tenemos que agarrar un equilibrio bíblico para determinar el rol del varón también, porque tampoco el hombre debe tratar a su esposa como una sierva o ni siquiera como una hija, sino como la ayuda idónea que Dios le dio. Pero en la iglesia el liderazgo se le dio ¿a quiénes? A los varones. Mira, Timoteo 2:12 dice de nuevo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, ¿en qué dice ahí? En silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Si la mujer no puede ejercer dominio y no puede enseñar, entonces ¿quién lo puede hacer? Los hombres. Ahora, Dios está en contra que las mujeres gobiernen, que los niños gobiernen, y así lo dice en Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos, o sea, jóvenes, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto es algo bíblico. No se enoje con su servidor, no se enoje con nosotros. Le vuelvo a decir, no estamos diciendo que las mujeres no harán un buen trabajo, simplemente no les corresponde ese trabajo. Ahora, el liderazgo en la iglesia es para los varones y lo vemos que no fue no nada más en la iglesia, sino desde el primer hogar, desde Adán. En primer lugar, desde Adán. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mire, Dios hizo a Adán a su imagen. Esto quiere decir que lo hizo con la intención de que él lo representara en la tierra. Y a la mujer se le mandó seguir a su esposo. Y algunos dicen, bueno, la mujer es la ayuda idónea. Bueno, era la ayuda idónea en el huerto del Edén. Pero cuando ella pecó, la Biblia dice ahí en Génesis 3:16, ¿cuál era la consecuencia? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás luz a tus hijos. Mire, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido. ¿Y él qué cosa dice ahí? Se enseñoreará de ti. Entonces, viene, cambió el asunto. No fue ayuda idónea, ahora dice, él va a ser tu Señor. Tu deseo va a ser el de tu esposo. El orden estructural para la sociedad humana, el hogar y la iglesia siempre ha sido así. El hombre es el líder del hogar y la mujer debe ser su seguidora, debe apoyar. Ahora le vuelvo a decir, esto no quiere decir que la mujer es una sierva, la debemos amar y querer. Y vamos a ver un momentito acerca de ello. Pablo claramente le dice a las mujeres o a la iglesia que la mujer no debe asumir el rol de liderazgo en la iglesia, en ninguna congregación, porque estaría violentando este orden estructural que Dios hizo desde el principio. Desde el principio, el primer hogar, la primera civilización. No debe ministrar como pastora ni como líder, mire, de hombres. Ahorita vamos a ver acerca también de que tampoco debe ser líder, por ejemplo, en un coro de hombres, enseñar a hombres o que la pongan como una cabeza de comité donde los hombres la están siguiendo. No, porque eso está violentando los pasajes de la Biblia. Todos los líderes deben ser hombres según la Biblia. Mire, y Dios siempre usó a hombres para ser líderes espirituales de su pueblo. Por ejemplo, escogió a Noé. Noé era un hombre que caminaba con Dios y él era un pregonero fiel, dice la palabra de Dios. Abraham era el amigo de Dios y el padre de la fe. Jacob se le llamó príncipe de Dios. Moisés era el líder de Israel. Josué también fue el líder de Israel después de Moisés. Pero después vemos en los jueces de Israel. En los jueces de Israel también eran varones que se escogieron. Ahora en Éxodo nos dice que Moisés se sentaba y él juzgaba a todo el país entero. No sabemos cuánta gente había, algunos dicen que eran 2 millones de personas, pero imagínense, estaba bien agotado y cansado y le dieron una sugerencia que estableciera a otras personas que le ayudaran. ¿Y a quién cree que escogió Moisés? A puros varones. En Éxodo 18, 25-26 dice, escogió Moisés, ¿qué dice? Varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Después vemos letra C en el sacerdocio levítico.
Éxodo 19:6 nos indica que escogieron varones. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos la palabra sacerdotes, es masculino. Dice en Éxodo 21:8:1 que eran un varón a quien Dios designó. Harás llegar delante de ti, ¿a quién dice ahí? A Aarón y a sus hijos consigo, o sea, a sus varones, entre todos los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Los sacerdotes en la Biblia, según Levítico 21:22, eran varones. Se les habla como hombres, se les habla como esposos y se les habla como padres. Pablo después hace referencia a los que ministran en la iglesia como siervos de Dios y cita a los sacerdotes, cita a los que trabajaban en las cosas sagradas. 1 Corintios 9:13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mire, después vemos ahí cuando Dios buscó un líder como rey, eligió a un varón. Eligió primeramente a Saúl, varón elegido por Dios. Después eligió a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, dice, pastor, ¿todo esto tiene que ver con el Nuevo Testamento? Claro que sí. Esa siempre ha sido la estructura de Dios, siempre ha sido el orden de Dios. 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Hablando de Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Bueno, nunca fue la voluntad de Dios que una mujer reinara o gobernara. Las veces que vemos mujeres como reinas de Israel, fueron reinas malas. La Biblia habla de Maaca, que ella hizo un ídolo, y su hijo Asa la privó de ser madre reina. En otra ocasión estaba Jezabel. Esta mató a los profetas de Dios. Después sigue Atalía, otra mujer que mató a todos sus hijos para que ella pueda ser la reina. Ahora, sí hubo reinas buenas en la Biblia. Está la reina Saba. Ella vino a buscar a Salomón. Pero estamos hablando que en la iglesia no debe haber líderes que son mujeres. Y en el pueblo de Dios, en Israel y bajo la ley, no se permitía que hubiera reinas ni gobernantes. Recuerda lo que dice Isaías 13:12, que el pueblo es oprimido, son los opresores, dice, del pueblo son mujeres que se enseñorean. Siguiente, los profetas y escritores de la Biblia eran todos varones. Cuando hablamos de profeta, nos referimos a un portavoz de Dios. Sí hubo profetisas en la Biblia, y sí las mujeres en el Nuevo Testamento profetizaban, pero eso nosotros conocemos como ganar almas, como evangelizar. Pero nunca se le envió a una mujer. Note que Miriam no fue enviada por Dios. Débora no fue enviada por Dios. Ella, dice la Biblia, que se paró como madre en Israel, porque no había ¿qué? No había ni un hombre. Dicen, pues ahí está, pastor, en mi iglesia no hay hombres. Pues búsquese una iglesia donde sí hay hombres. Es que no hay hombres aquí. Dice, mire, cuando no haya un solo hombre en nuestro país, entonces es posible que aceptemos una mujer que nos guíe. Pero mientras haya un hombre, tenemos que ir a donde están los hombres. O sea que si hay una iglesia liderada por una mujer, usted tiene que considerar esto: la salvación, la doctrina y estos pasajes en la Biblia. Los profetas en la Biblia, como estamos viendo, siempre eran hombres. Dios enviaba a hombres. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por qué dice ahí? Por los profetas. Todos los que escribieron la Biblia son profetas. Dice, David no era profeta. La Biblia dice que el Espíritu Santo habló por medio de David. Entonces David era un profeta. Todos los escritores en la Biblia son profetas y son varones. Después vemos la elección de los 12 apóstoles. Escogió a 12 varones. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y etcétera, etcétera. ¿Verdad que no dice ahí Juana, no dice ahí María, no dice ahí que designó a una mujer? Ahí no, eran puros hombres, varones. Y ninguna de las esposas de esos hombres son nombradas. No sabemos cómo se llaman. Dice algunos, no estaban casadas. Mire, Pedro tenía una suegra. Entonces sabemos que él estaba casado. Es más, Pablo dice que los hermanos tienen, los apóstoles, otros sí tienen esposa. Él y Bernabé aparentemente no tenían. No sabemos si murieron o nunca se habían casado. Pero vemos aquí que cuando Dios eligió a los 12 eran hombres. Y cuando les faltaba uno, Pedro
junto con los demás discípulos, eligieron a otro varón. Dijo: es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo del Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, sea contado con los 12. Entonces vemos ahí que en la Biblia vemos que el liderazgo siempre se le ha dado ¿a quién? A los varones, a los hombres. Le vuelvo a decir, no es una posición de privilegio. Se trata más de responsabilidad. En segundo lugar, vamos a ver el pastorado en una iglesia nueva testamentaria. Vamos a ver, ahora a ver lo que dice la Biblia acerca del pastorado en la iglesia del Nuevo Testamento. Y recibimos instrucciones de parte del apóstol Pablo. Ahora, hay 3 epístolas escritas a jóvenes pastores y se les dará instrucciones a ellos para plantar otras iglesias, para entrenar a otros hombres, para enviarlos al ministerio. Bueno, veamos lo que dice entonces 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿a qué dice ahí? Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, este pasaje a veces lo se usa para ganar almas, se ha usado para discipular, pero el mensaje central de este pasaje habla de establecer otros pastores. Deben ser, dice ahí, hombres fieles. 1 Timoteo 2:12 dice nuevo: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, ¿en qué dice ahí? En silencio. La mujer no puede enseñar ni tener dominio sobre el hombre. ¿Qué significa dominio? Significa autoridad, significa guiarlo ni ser su gobernante. Entonces, no podemos nosotros poner a una dama en lugar donde ella va a dirigir a un hombre. Ahora, yo he estado en algunas iglesias bautistas y es una iglesia bonita el edificio, una iglesia grande, y de pronto pasa el coro, y qué tremendo coro, y una mujer dirigiéndolos. Una mujer dirigiendo los cantos. Eso está violentando este pasaje. La mujer no puede, porque lo está guiando, lo está dominando. Pastor, lo está dominando. Sí, porque es la directora. Le dice: hermano, canta más fuerte. Hermano, cállate tú. A ver, párate tú. Esto y aquello. Y ahí está la mujer dirigiendo. Y le dije a aquel varón: ¿y por qué está una mujer dirigiendo en tu iglesia? Y dices que es la hija del pastor. Mire, no importa si es hasta la hija del presidente, no debe ella ejercer dominio. Ahora, yo creo hasta bíblicamente que en la iglesia aún las mujeres no deben enseñar ni a los jóvenes. Ahora, hay muchos que tienen la maestra de los jóvenes. Ahí está: hermanitos, bienvenidos, bendito sea el Señor, y les empieza a enseñar. Es más, yo voy a un paso más. Yo pienso que debe ser un hombre que enseñe a los niños, si es que enseña en la iglesia. Yo nunca tuve una maestra. Desde que iba creciendo en la iglesia, nunca tuve una maestra. Siempre tuve maestros varones. Y para mí eso era lo normal, era la norma. Que era un varón el que me enseñaba la Biblia. Y creo que eso anima a los niños a pensar que la iglesia debe ser liderada por hombres, por varones. Ahora, entonces, pastor, ¿la mujer no puede enseñar? ¿No puede hacer nada? En un momentito vamos a ir hacia qué es lo que la mujer puede hacer. Pero todos los líderes en la iglesia, según la Biblia, eran hombres. Le vuelvo a decir, eligieron 12 apóstoles. Eligieron a 7 hombres para servir las mesas. Varones fueron los que formaron el concilio de Jerusalén cuando vinieron a hacer la cuestión de la circuncisión y fueron los hombres los que dieron las órdenes. Fueron los hombres quienes fueron elegidos y apartados por el Espíritu Santo para empezar las obras misioneras. Los varones fueron los que fueron puestos en liderazgo como obispos. Pablo puso a hombres obispos en cada de estas iglesias. La iglesia debe ser liderada por varones. Vamos a ver en primer lugar en su definición. ¿Cuál es la definición bíblica? Bueno, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos pastores, es una palabra masculina, hombres. Habla de obispos, habla de ancianos y habla de pastores. Dice: pastor, ¿no hay pastoras en la Biblia? Sí, había pastoras que pastoreaban borregos. Está Raquel, ¿no? Se llama Raquel, era pastora. La esposa de Moisés creo que también era pastora de ovejas. Séfora, ¿verdad? Y sí hay pastoras en la Biblia, pero no en la iglesia. En la iglesia no hay pastoras. En la iglesia siempre eran hombres los que pastoreaban. Ahora, se dan requerimientos específicos para pastores. La Biblia habla de marido o esposo de una sola mujer. Después dice que debe ser, ten sus hijos, es
padre, que sea un padre. Después de letra C se le indicó a los hombres ser pastores. Eran los hombres quienes se les mandó a que sean los pastores y no a las mujeres. Pablo le dijo a Tito que establezcas ancianos en cada ciudad. Ya vimos lo que le dijo a Timoteo, que encargue a hombres fieles. Letra D se le prohíbe a las mujeres ser líderes en la congregación. No solamente es una estructura que estamos viendo en la Biblia, sino que también se les prohíbe. O sea, directamente se les dice, no puedes. O sea, si estos pasajes no estuvieran aquí, aún así yo no creería que el liderazgo es para mujeres, porque hay mucho en la Biblia que nos dice que el liderazgo es para los varones. Pero por si acaso alguien lo duda, Pablo le dice, no se permite, no lo permito, no se debe tolerar. Había una mujer en Apocalipsis, creo que es el capítulo 13, que ustedes toleran a aquella mujer que se llama profetisa. Ella misma se designó como profetisa. Pero vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 2:12 de nuevo. Porque no permito a la mujer que enseñe, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, ¿qué dice ahí? En silencio. Es muy importante esa parte. Vamos a regresar un momentito a lo que es estar en silencio. Se les prohíbe a las mujeres aún hablar en la congregación. 1 Corintios 14, 32 al 35 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Note que es una gran oración, no ha terminado esta oración. Nosotros la dividimos en versículos. ¿Sí vemos ahí? Pero es una oración entera o larga. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mira lo que dice la siguiente oración. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas. Mire, como también la ley lo dice, no como lo dice la ley de Corinto, sino como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es algo interesante allí que dice que debe callar en la congregación. ¿Qué significa callar, pastor? ¿Quiere decir que las hermanas en cuanto entren, calladitos, calladitos, calladitos? No, recuerde que el templo o el edificio no es la iglesia. Y nos congregamos ya cuando nos reunimos, es una congregación, pero una mujer puede entrar, tener compañerismo, hablar, platicar, puede cantar y alabar al Señor, pero cuando es tiempo de la predicación, ¿es tiempo de qué? De guardar silencio. La Biblia usa la palabra callar también, ¿verdad? Es tiempo de guardar silencio. Ahora, dice también que aún no debe hacer, ¿qué cosa? No debe preguntar. ¿Sí vemos ahí? Pastor, ¿y qué piensa usted? Hermanita, no puede preguntar. Entonces, ¿cómo voy a aprender? Pregúntele a quién. A su marido, a ese baquetón, dicen algunas. Si él no sabe, bueno, varón, yo le animo a que usted aprenda. Para que usted pueda darle la respuesta a su esposa. Y es más, la pregunta se debe hacer ¿en dónde? En su casa. Ahora yo sé que tal vez habrá damas que no tienen un marido, un esposo, entonces le podemos designar, vamos a ver a las ancianas, a las mujeres en la Biblia, que le den una respuesta. El pastor quiere decir que usted no responde a las hermanas sus preguntas, sí lo hacemos también. Pero estamos hablando cuando se trata de la reunión, de la predicación y la enseñanza, es tiempo que la mujer guarde silencio. Ni siquiera debe decir amén, porque silencio significa silencio. Eso es lo que significa. Estábamos en una iglesia con el pastor, nos acompañó a una iglesia, una mujer, aleluya, amén, aleluya. Y estaba frustrante. Y de pronto el pastor, mi papá le dice, oiga, disculpe, en las iglesias, nuestras iglesias, las mujeres tienen que guardar silencio. Ya no dijo nada. Eso se debe decir, sí. No lo dijo con maltrato, no fue áspero, simplemente explicó que nosotros bíblicamente creemos que en la congregación la mujer debe guardar silencio. ¿Qué puede decir el hombre? El hombre puede decir amén. Lo único que el hombre puede decir, según la Biblia, durante el mensaje es amén. Tampoco, ay, déle ahí duro, pastor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. No, tampoco. Simplemente puede decir amén. Amén significa así sea o así es. Es lo que puede decir una persona en un servicio. Pero la mujer debe guardar silencio. Si debe guardar silencio, entonces no debe enseñar, ¿correcto? A muchos no les parece esto, a mucha gente piensa que estamos discriminando a la gente. No. Y si ustedes son machistas, tampoco. A mí me da risa que nos acusan de dos cosas. Depende lo que estamos tratando, el asunto que estamos tratando. Nos han acusado de ser machistas o que somos muy ásperos con las mujeres y a la vez nos acusan de ser mandilones.
que somos muy suaves con la esposa y muy obedientes a ella porque estamos atentos. ¿Cuál de los dos es? Creo que hay un equilibrio de ser el líder del hogar y a la vez ser tierno con nuestras esposas. La Biblia habla muchas cosas buenas de las mujeres. No hay otro libro que hable cosas buenas de la mujer como la Biblia. Ni el Corán. El Corán dice literalmente que la mujer es tu propiedad y la puedes tú golpear y hasta matar. Bajo sus leyes todo eso es permitido, pero bajo la ley de Dios la mujer tiene un lugar muy especial. Mire, en ninguna otras genealogías del mundo existían nombres de mujeres. Y aquí vemos a mujeres siendo nombradas en la genealogía de Jesucristo. Las mujeres tienen una posición muy importante en la sociedad y eso es lo que vamos a ver en el tercer principio, el lugar de la mujer en la sociedad e iglesia. El lugar de la mujer en la sociedad e iglesia. Y hay mucho en la Biblia, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Tito, capítulo 2, del 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, ¿a quién dice ahí? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El anciano o la anciana en la Biblia son personas que han vivido y han experimentado la vida cristiana por mucho tiempo. Tienen experiencia, han batallado, han sido enfrentados con tribulación y pruebas y han superado. Entonces, por eso se les llama ancianos, por la experiencia que tienen en la vida cristiana, no por la edad. En una ocasión me acuerdo que querían elegir a un diácono porque era viejito y aquel viejito no sabía ni dónde estaba parado. Entonces, no se trata además porque es un viejito. Debe saber la persona, conocer la palabra de Dios, ser un cristiano modelo. Y bueno, vemos que hay mujeres en la Biblia que Dios llama ancianas. Estas son las mujeres que han vivido años y décadas como mujeres piadosas. Le vuelvo a decir, no es una posición de privilegio, sino de responsabilidad. Y estas mujeres tienen responsabilidad, dice en primer lugar, de una conducta piadosa. Deben ser reverentes en su porte. O sea, que se comporten santamente. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino o de cualquier cosa que altere su mente. Porque hoy en día hay muchas mujeres que toman muchas píldoras, las cuales alteran su mente, sus emociones. Se están drogando, es lo mismo. O el mismo principio está ahí, que están siendo ebrios. Y pierden después su concentración, pierden también hasta el uso de razón a veces, porque las drogas están alterando su mente. Deben ser prudentes o discretas, que piensan bien las cosas, que actúan con cautela, lo que va a decir, cómo se va a vestir, su actitud, cómo habla. Todas esas cosas son importantes. Debe ser casta y debe tener pureza moral. Buenas, dice la palabra de Dios. Mire, la mujer en verdad es la protectora de los que no han nacido. Nosotros estamos en contra del aborto, pero ¿sabe que no nos ayuda mucho? Que hay mujeres que quieren abortar a los niños. Entonces, la mujer es la que debe pararse y decir, no, lo que está en mi vientre es vida. Y las protectoras de los niños no nacidos son las mujeres. Se requiere una conducta piadosa. Si una mujer quiere hacer algo, aquí empieza su rol. Debe tener una conducta piadosa. ¿Por qué una mujer aspira a ser pastora? ¿Por qué aspira a tener un rol de liderazgo? ¿Por qué hay mujeres luchando en las compañías, en las corporaciones, tratando de llegar a ser algo grande? Y están ellas sacrificando familia, están sacrificando hijos. Y dicen, me va a interrumpir el progreso de mi carrera. Porque no tienen ellas la segunda prioridad, es una prioridad hogareña. La mujer debe ser una mujer que su prioridad es su hogar. El hogar es el ámbito de la mujer. Es el lugar donde ella puede gobernar y es la que debe cuidar su hogar. Allí es el lugar, bíblicamente, donde la mujer luce. Dice la Biblia, donde acabamos de leer, leamos lo que dice 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. ¿Qué dice después ahí? Gobiernen su casa. Deben ser, dice la Biblia, cuidadosas de su casa.
las que guardan la casa. Pero también dice que deben amar a sus maridos. ¿Y a quiénes? Y a sus hijos. Debe amar a su esposo. La Biblia le dice en Efesios que el hombre debe amar a su esposa. Pero ahora aquí en Tito se le manda a la mujer que ame a su esposo. Pero no solamente a su esposo, sino también a sus hijos. Mire, durante este tiempo hay muchos niños en casa. Cerraron las escuelas y hay mujeres que no saben qué hacer con esos niños. ¿Qué voy a hacer con estos niños? Y no saben cómo socializar con sus hijos. No saben cómo ponerlos a hacer algo. Y yo me acuerdo a escuchar a algunas personas, cristianos, decir, qué bueno que se va a acabar el verano para que se vayan a la escuela. Su prioridad debe ser sus hijos. Enseñarles, criarles, animarles, orar por ellos, cuidar de ellos, estar al tanto. Y muchos de los padres jóvenes hoy en día, por no querer estar con los hijos, les dan un aparato. Tenga esta tableta, tenga este teléfono. Y ahí están los chiquillos sentados ahí entontecidos, mirando un montón de quién sabe qué caricaturas. Mirando un montón de basura que está llenando su cabeza. No hay ni siquiera un orden, vamos a sentarnos juntos, vamos a ver este programa, va a ser educativo o aunque sea chistoso, pero con mucho cuidado. No, ahí está tu tableta, ahí está tu teléfono, y ahí están mirando basura tras basura en el internet. Porque las madres no quieren tomar el tiempo de estar con ellos, de enseñarles, de guiarles, de instruirles, de enseñarles a las señoritas un arte manual. Mire, cómo cocinar, cómo cocinar. Yo me sorprendo cuántas recién casadas no saben hacer algo básico. ¿Cómo le entraron a casarse? Yo les he enseñado a los varones que vienen a la escuela medical, reunión de jóvenes, mira, prepárate a ser hombre, prepárate a ser trabajador, no tienes que tener dinero ahorrado, con que tengas una ética de trabajo, Dios te va a bendecir. Y a las damas, a las señoritas les enseñamos, prepárate para hacerle esos huevos estrellados a tu esposo. Entonces ella va a hacer nada más unas... No, mire, cómprale buenas cosas también para cocinar. Están llamando, hermanos, si quieren venir al servicio y no saben qué está pasando. Déjenle pongo aquí. Ok. Y mire, no saben cómo hacer estas cosas. Mire, y quiero decirle que el mundo ha programado a las mujeres a pensar que su trabajo no sirve para nada. Qué triste. Piensan que su trabajo de ellas en casa les llaman empleadas sin paga. Yo estoy seguro que ellas hacen gran trabajo. Yo he visto a mi esposa y vi a mi mamá trabajar arduamente, preparando la comida y ellas paradas mientras nosotros a veces comemos, paradas sirviendo. Mujeres serviciales. En mi vida tuve mujeres que en verdad eran hogareñas. Y la prioridad para estas mujeres deben ser los hijos y el esposo, su casa, su hogar. Yo no lo digo, hermanos, lo dice la Biblia. Y muchas mujeres hoy en día dicen, pues yo no voy a hacer eso. Y me sorprende que desde el tiempo que se desató la liberalidad, entre comillas, de las mujeres, al día de hoy, el porcentaje de mujeres que viven atribuladas, el porcentaje de mujeres que viven con depresión y hasta suicidios ha subido drásticamente. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Y la prioridad de la mujer es el hogar. Turn off the sound. Así pasa, hermano, cuando estamos transmitiendo en vivo. ¿Okay? En tercer lugar, vamos a ver una responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes. Y aquí está el rol entonces de las damas dentro de la iglesia. Vimos en primer lugar que es por su testimonio. En segundo lugar, en su hogar. Pero en tercer lugar, vamos a ver qué responsabilidad Dios les ha dado en el ámbito de la iglesia. Vimos ahí que es enseñar, pero primeramente, por ejemplo, vimos que debe ser reverente en su porte, debe ejemplificar las virtudes que enseña, debe enseñar prioridades espirituales. Entonces aquí es donde entra, donde tenemos reuniones donde las damas se reúnen y hay una hermanita, una mujer que le enseña. Normalmente puede ser la esposa del pastor la que está enseñando, o podemos invitar a otra mujer que es sierva de Dios, también esposa de pastor, para enseñar. Puede enseñar a las niñas, a las señoritas. Ahí es donde entonces luce la mujer para enseñar lo que Dios le ha enseñado a ella. Y hay mucha gente o muchas personas hoy que les gusta, vienen y preguntan, ¿y qué hacen las mujeres en su iglesia?
Pues lo mismo que hacen todos los hombres que no son pastores. Vienen a la iglesia, se sientan, adoran al Señor, escuchan predicación. Solamente hay un predicador. Entonces, ¿qué de todos los hombres que no pueden predicar? ¿Qué de todos los hombres que no quieren predicar? ¿Son menos entonces? No, de ninguna manera. Porque también existe esa estructura y ese rol dentro de la iglesia que Dios estipuló a un hombre como líder de la iglesia. Y los demás están para apoyar la visión y la obra que Dios le ha dado a este varón. Mira, dentro de ese liderazgo entonces puede establecer a otros varones que sean líderes y que puedan tener autoridad o dominio sobre ciertos grupos. Capitanes de ganar almas, maestros comunical, líderes de algún ministerio de construcción o lo que sea. Pero usualmente a las damas se les da algunos ministerios donde las damas están a cargo. Algunos tienen, por ejemplo, su guardería, tienen la decoración, tienen las clases tal vez de donde hay puras mujeres o puras niñas o enseñanzas en las reuniones o banquetes de damas. Y ahí es donde ellas lucen. Pueden lucir en el coro. La Biblia habla de mujeres que también cantaban en el coro del templo de Israel. Tenemos coros, tal vez cantar alguna adoración al Señor, tocar algún piano. Y lo que todos podemos hacer es trabajo doméstico, limpiar, trabajar en cocinar algo. O sea, hay mucho trabajo en la iglesia. Y la mujer luce cuando ella se mantiene en su rol. Hay una pastora ahorita muy famosa aquí en Estados Unidos. Y esta mujer, me dio curiosidad quién era esta mujer. Y en esa ocasión, no sé si fue casualidad, estaba hablando de su esposo como que si era la esposa del pastor. Y decía, no, mi esposo estuvo ahí a mi lado y pues él me apoyó y gracias, un aplauso a mi esposo, y se puso de pie y lo aplaudieron. Y un rasgo de esta mujer es que ella tenía el pelo corto. Cuando usted ve a una mujer con pelo corto, usted piensa en una mandona, ¿no? Se le ve así como sargenta mal pagada, ¿no? Y la Biblia claramente dice que es deshonroso que la mujer se deja crecer el cabello. Perdón, es deshonroso que la mujer permita que se corte el cabello. Debe tener pelo largo. ¿Qué tan largo? Ya no vamos en ese momento, en ese punto. Pero ella se miraba que ella y yo usamos el mismo peluquero. Y la Biblia entonces nos dice que esta mujer enseña para glorificar a Dios, para que Dios no sea blasfemado. En un final, lo que la Biblia nos enseña es que la mujer luce cuando está en el ámbito donde Dios la puso. La mujer ideal, usted la va a encontrar en Proverbios 31. La Biblia le llama la mujer virtuosa. En Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es, ¿qué cosa? Corona de su marido. Mas la mala, como carcoma en sus huesos. La corona del hombre es su esposa. Lo que a mí me hace mirar muy bien a veces es mi esposa. Porque si tiene una buena esposa, va a decir, ese es un buen hombre. En Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es más valioso tener una mujer virtuosa que tener mucho dinero. Es mejor tener una mujer que ama al Señor que tener posesiones, piedras preciosas, una posición de prestigio. Es mejor, mucho mejor. Así que vemos lo que la Biblia llama el liderazgo en la iglesia. Vamos a dar un repaso para terminar. En primer lugar, vimos que el liderazgo se le dio ¿a quiénes? A los varones. Lo vimos desde Adán. Después vimos que los jueces de Israel eran varones, el sacerdote levítico eran de varones. Cuando Dios buscó un líder para ser rey era un varón. Los profetas y escritores de la Biblia eran varones. La elección de los 12 apóstoles eran varones. En segundo lugar vimos el pastorado del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Vimos que en su definición nos enseñan que eran hombres. Se le dan requerimientos específicos a varones. Se les indicó a los hombres ser pastores y se les prohíbe a las mujeres ser líderes de la congregación o pastoras. En la Biblia no vimos esa parte, pero no se ve una mujer pastora, una obispa, una mujer predicando, enseñando en una congregación o una mujer siendo enviada. En tercer lugar, vimos el propósito de la mujer en la sociedad. Vemos que ella debe ser ejemplo en una conducta piadosa, debe tener una prioridad hogareña y su responsabilidad es enseñar a las mujeres jóvenes a también ser piadosas. Vamos a orar en este momento.